Un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Adolfo Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un estudio de Biblia, propiamente hablando, sobre el tema de los objetos sagrados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que tiene mucho que ver con lo que para la Iglesia Católica son las reliquias, que son sacramentales. Entiéndase por reliquia restos de santos, de objetos sagrados, de vestimentas, de siervos y siervas de Dios que han sido declarados como tal y que se encuentran en lo que es el santoral de la Iglesia Católica. Muchos hermanos evangélicos critican por qué la Iglesia Católica tiene esas reliquias, porque a veces se exhiben en las iglesias. Entonces, para eso vamos entonces a mirar a ver el fundamento bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de algunos objetos y algunos relatos que son muy importantes, muy interesantes, y sobre todo lo vamos a hacer como me gusta a mí, aunque soy un teólogo católico. Me gusta utilizar Biblias de estudio, tanto Biblias de estudio como diccionarios bíblicos evangélicos de las principales editoriales evangélicos, como son la editorial Vida, la editorial Clio y la editorial Nelson. Entonces, esto para darle mucho más peso, porque es importante los comentarios de estos biblistas, que están muy por encima de la gran mayoría de los apologistas que vemos comúnmente, con su celo anticatólico, siempre criticando a la Iglesia Católica, muchas veces sin el debido fundamento, que se autoproclaman como pastores, como evangelistas, como apóstoles. Algunos de ellos pues no tienen credenciales universitarias ni tienen estudios superiores, no conocen lo que es la exégesis, la crítica bíblica textual, la hermenéutica. Por lo general siempre utilizan, son en Google, Biblias electrónicas. Yo sí puedo mostrar Biblias en físico, de las principales, como va a mostrar en esta ocasión, 4 Biblias evangélicas y el diccionario ilustrado. Y vamos entonces a complementar esos estudios para darle la correcta interpretación al tema de cómo Dios puede obrar milagros, catalizar todo su poder divino por medio de objetos que estuvieron relacionados con personajes importantes, tanto en el Antiguo como en el propio Jesucristo y también en el Nuevo Testamento. Como fue el caso de Moisés, como fue el caso de Elías, de Eliseo, y también vamos a hablar del apóstol Pablo y por supuesto el personaje principal, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor de señores. Bueno, en primer lugar quiero mostrarles esta Biblia. Es la última Biblia de mi colección, de mi biblioteca personal, una de las Biblias más importantes que yo quería tener, que se llama Tras las huellas del Mesías. Esta Biblia es una preciosísima Biblia de estudio, importada de Estados Unidos. Tal vez fue una de las más difíciles de conseguir, de la editorial Vida. La gran mayoría de ellas son Biblias de la Reina Valera del año 1960, y está escrito por un erudito, un pastor, un teólogo, un biblista con especialización en estudios del judaísmo antiguo. Entonces, esta Biblia es importante porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos está recreando todo lo que tiene que ver con el contexto cultural, religioso, político, algunos temas de interés en este mismo ambiente, y algunas palabras que son clave para entender lo que el autor sagrado nos quiere decir a través de cada libro de las Sagradas Escrituras. El primer relato lo vamos a hacer del Antiguo Testamento. Vamos a hacerlo del segundo libro de lo que se llama el Pentateuco, Penta 5, lo que conocen también los judíos como la Torá o la enseñanza. Son los libros más importantes para los judíos, que en la misma tradición de ellos se les adjudica a Moisés. Y vamos a ver lo que fue el llamamiento o la misión propiamente hablando, que Dios le encomienda a Moisés cuando tenía ya 80 años de edad, cuando se encontraba en la región de Madián, después de 40 años de haber abandonado el palacio. Todos sabemos la historia de Moisés, cuando mató a un capataz por defender a uno de sus hermanos esclavos, y después de 40 años que el pueblo judío vivía bajo la misma opresión de lo que era el faraón Ramsés II, Dios lo llama en lo que se conoce como el monte Horeb o en el monte Sinaí, y para, por así decirlo, garantizar y tener la protección divina de lo alto de Yahvé Sebaot, el Olán, el Eterno, el Adonai,
el Shaddai, el Dios de dioses y Señor de señores, el Todopoderoso. Veamos a ver lo que le dice a Moisés en el capítulo 4. Vamos a verlo del verso del 2 al 5 y el 17 al 20. Y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, porque acordémonos que él era pastor y la vara, los callados o los bastones utilizaban los pastores en aquel entonces para apoyarse, para ir en medio de los terrenos escabrosos, de los montes, de los cerros, y también era un arma que utilizaban los pastores para defender sus rebaños, ovejas principalmente y cabras de los depredadores comunes de aquel entonces, como eran los chacales, los lobos o los leopardos. Entonces, él le dijo, échalo en tierra, o sea, el bastón, que lo echara en tierra, y él lo echó en tierra y se hizo una culebra. Moisés huyó de ella en el momento mismo que ese bastón se convierte en culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Entonces ahí vemos cómo Dios va a obrar a través de esta vara, esta vara de Moisés en el verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, que Dios le va a mostrar a Moisés, y también lo va a hacer posteriormente, tanto al faraón Ramsés II como a su corte, todo su poder que venía de lo alto por medio de Moisés a través de ese bastón sagrado, que va a tener la capacidad de transformarse y hacer cosas excelentes, sorprendentes, como lo vamos a ver más adelante en este mismo libro del Éxodo. Más adelante, cuando Moisés, haciendo caso al llamado de Dios, va con su familia, su esposa y sus hijos, regreso a Egipto, nos dice en el verso 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual hará la señal. O sea, esa vara iba a ser la vara del Señor, le dice Dios a Moisés, y ya después vemos en el relato, en el verso 20, entonces Moisés tomó a su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en sus manos. Y vemos bien que aquí aparece ya el apelativo, la vara de Dios en sus manos. O sea, esa vara era la que iba a garantizar cómo Dios iba a realizar hechos extraordinarios a través de ese objeto. Y eso es lo que más o menos es el estudio que estamos viendo hoy. Ahora, en esta Biblia de estudio, tras las huellas del Mesías, dice en el verso 20, refiriéndose a la vara de Dios, dice, la literatura rabínica, está hablando de los textos Mishnas, unos textos muy importantes, unos comentarios que hacen los rabinos sobre todo lo que tiene que ver con su literatura religiosa, declara que esta fue una de las 10 cosas creadas en el sexto día de la creación. Pues eso es más a manera pues antropológica, lo que ellos mismos imaginan, antes del anochecer, con el propósito de proporcionar, de dar forma a la historia. O sea, los mismos escritores judíos dicen, claro que esto hace parte de la leyenda, no es una revelación sagrada, no hace parte de lo que es la historia consignada en los libros inspirados por el Espíritu Santo, tanto como estamos viendo aquí el libro de los Éxodo, pero sí es importante ver que en la misma literatura judía y en los mismos rabinos de aquel entonces consideraban la vara de Dios como un objeto de suma importancia por todo lo que tiene que ver con lo que fue uno de los hechos más sorprendentes, que es la salida, el Peshá, la salida de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida del Canaán, pasando por lo que es el Mar Rojo. Celebración tan importante que los judíos en la actualidad lo siguen haciendo con el famoso Peshá, que coincide con la Pascua cristiana. Bueno, del diccionario enciclopédico ilustrado, Clio, ustedes pueden mirar, por ejemplo, esta obra de consulta sobre la magnitud y lo grande que es. Cuando nosotros vamos a mirar a ver un poco, para ampliar el término, lo que es la vara, en hebreo es maté, y vamos a mirar a ver lo que dicen estos biblistas evangélicos con respecto a la importancia de este objeto que estamos mirando acá. Hacen alusión a dos varas. Primero dicen, también llamada la vara de Dios, y hay varios textos como lo que acabamos de ver, y también la vara de Aarón, el hermano de Moisés, que ahorita vamos a hacer también referencia. Ambas varas eran importantes, ambas varas fueron milagrosas, ambas varas o callados tuvieron intervención divina.
Dice que obró maravillas y floreció milagrosamente, como lo vamos a ver más ahorita en el libro de los números. Y también sigue diciendo con respecto al significado de la vara, pero aquí dice, más adelante da otras connotaciones, dice vara milagrosa, como el caso de la de Moisés, que hace brotar aguas de las rocas. Eso también aparece, ya es otro relatos, pues que no lo vamos a ver, pero damos la referencia en Éxodo 17:5. Y también la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente por un momento en Éxodo 7:8 ante la presencia de Ramsés II y su corte. También con esa misma vara transformó el agua del Nilo, del río Nilo, en sangre en Éxodo 7:20. Hace subir ranas sobre la tierra de Egipto, una de las 10 plagas en Éxodo 8:5. Suscita una plaga de piojos también con esa vara sagrada en Éxodo 8:16-17, y también florece al instante y produce almendras maduras en Números 17:8. Bueno, esas son algunas referencias de ver de estas dos varas, de estos dos callados o estos dos bastones, tanto el de Moisés como el de su hermano Aarón. Vamos entonces otra vez al segundo relato bíblico, que es lo que tiene que ver también con lo que fue la vara de Aarón, cuál fue ese mismo contexto, y eso ya aparece en el libro de los números. Vamos al libro de los números, otro también de los libros del Pentateuco, en el capítulo 17. Vamos a verlo en el capítulo 17 y los versos del 16 al 25. Vamos a verlo, capítulo 17, perdón, del verso del 1 hasta, vamos a ver, del 1 en adelante. Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada uno de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de su padre tendrá una vara. Aquí vamos a mirar a ver lo que fue el llamamiento de la tribu de Leví, a lo que fue el sacerdocio arónico tan importante en todo lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento. Y la pondrás en el tabernáculo, que era la tienda, el encuentro, el santuario, que servía de morada para cuando Dios baja a lo alto, lo que se llama teológicamente la Shekinah, la presencia de Dios, para dar los oráculos o los mandatos que Dios daba al pueblo judío durante los 40 años que estuvieron en el desierto del Sinaí. Todo ese es el contexto que estamos viendo. Dice: la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Vamos a ver cómo también Dios va a hacer también otro milagro, va a demostrar también su poder divino. En la primera, ante la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente y que después se utilizó también más adelante en los hechos que tuvieron que ver con todo lo que fue la salida del éxodo. Y aquí vamos a ver también el milagro que hace Dios conforme a sus designios con la vara de Aarón, que la va a hacer florecer. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuren contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente, vamos a mirar a ver lo que sucede al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, una vara seca floreció milagrosamente por orden de Dios al día siguiente. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno sus varas. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. O sea, va a ser tan importante esa vara que va a estar en el testimonio, en lo que era el arca de la alianza, para que se guarde por señal de los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniera del tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Entonces vemos a ver en ese mismo contexto
como dentro de lo que era el tabernáculo o el santuario, en lo que era el testimonio, que era el arca de la alianza, también un objeto muy importante, el cual vamos a hablar más adelante, dentro de ese cajón de madera de acacia recubierta de oro, que tenía en su tapa dos querubinos, lo que se llamaba el propiciatorio, en el cual Dios hablaba en medio de esos querubines, tenían tres reliquias o tres objetos importantes para el pueblo de Israel. Aquí vemos uno de ellos que fue el bastón de Aarón, otro también que menciona después en el libro de los Hebreos capítulo 9 verso 3 es una jarra con parte del maná y también las tablas de la ley de Dios. Pero en eso va a ser un estudio posterior, pero también es importante para ver no solamente los objetos sagrados, sino las reliquias que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. Ahora, en la explicación de esta Biblia de estudio, tras las huellas del Mesías, dice por qué las almendras, cuál es el significado de las almendras en todo este contexto que estamos viendo. La vara de Aarón no solo floreció, sino que produjo almendras. Este curioso fenómeno dio pie a comentarios antiguos. Filón de Alejandría, uno de los otro escritor judío muy importante, afirmó que las almendras simbolizaban la virtud perfecta. Los primeros cristianos hallaron una conexión con la cruz, vemos bien ese simbolismo, tanto la vara de Aarón como con la cruz, que también es un objeto muy importante, reverenciado por los primeros cristianos que se conservan en las catacumbas en Roma. Eso hace parte de lo que es la iconografía cristiana católica, y estamos hablando de casi siglo III, siglo IV, casi 12 siglos antes que viniera la Reforma Protestante con Martín Lutero, y estas Biblias de estudio evangélicas dan pie a toda esa relación. Esto es lo que uno no ve cuando hace uno debates con pseudopastores, profetas y evangelistas, muchos de ellos que no tienen ni idea de estas cosas, no han hecho una profundidad bíblica, exegética, crítica textual bíblica. Por eso es que yo siempre en todos mis compartir recurro a estos comentarios, porque realmente son personas que sí conocen, son personas cuyo testimonio y cuyo enriquecimiento a la palabra de Dios nos abre muchas más luces. Aquí mismo lo dice, como la vara de Aarón tenía una conexión directa con la cruz. Volverá a ver un hombre excepcional del cielo que extenderá su mano sobre el leño que lleva frutos del nacimiento divino, renueva, santo, planta amada. Y ese es el significado de la cruz, al cual también el mismo apóstol Pablo en todas sus epístolas, sobre todo en Gálatas 6:14, dice que él se gloria de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, que también tiene un simbolismo, como él mismo lo dijo, cuando habló con Nicodemo, también con otro objeto muy importante que aparece en Números 21, del 5 en adelante, que es la serpiente de bronce. También una imagen milagrosa hecha por Dios en este mismo contexto, del cual también todas las personas que eran mordidas por las víboras del desierto, mirando solamente a este objeto sagrado, el mismo Dios también hacía milagros. Aunque después todos sabemos que se convirtió en un ídolo, Nehushtan, y que fue destruida en tiempos del rey Josías, pero eso vino casi unos 300, 400 años después. Entonces, bien, eso es en cuanto a lo que podemos decir tanto del bastón o el cayado de Moisés, como también el bastón o la vara de su hermano Aarón. Vamos entonces también a ver otro episodio muy importante sobre este mismo contexto que estamos mirando, que es sobre un profeta que vino muchos siglos después, en la época de lo que fue la caída del reino de Israel, y el reino de Judá, lo que fue la división del reino, que es el profeta Elías, y lo vamos a hacer de esta segunda Biblia también, una muy buena Biblia de estudio, la Biblia de estudio Nelson, de la casa editorial Nelson, una de las principales editoriales evangélicas desde el año 1798, también es de la Reina Valera del año 1960, también Biblias de estudio comentadas versículo a versículo, que nos ayudan a entender estos temas. Vamos a ver la relación de la capa de Elías con su discípulo predilecto Eliseo. También una prenda de vestir también impregnada de lo que era el poder divino de Dios, y lo vamos a hacer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del verso del 8 al 14, ya cuando Elías va a ser arrebatado por un carro de fuego al cielo. Dice: tomando entonces Elías su manto, o sea, la capa, su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Vemos bien cómo pasan este río.
tanto Elías como su discípulo Eliseo con la misma capa que él tenía. Al instante se abrieron las aguas, como fue lo mismo que sucedió cuando los mismos levitas atravesaron el río Jordán con el arca de la alianza. También sucedió lo mismo, y con la misma vara con que Moisés abre el mar rojo. Entonces sigue diciendo en el verso 9: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y entiéndase por espíritu, aquí mismo nos lo dice en el verso 9. Aunque la narrativa recoge el doble milagro en Eliseo con respecto a Elías, no fue este el propósito de su petición. En realidad estaba solicitando que el sucesor espiritual de Elías, como aparece en Deuteronomio 21:17, haciendo referencia, no quería doble porción de las cosas buenas de Elías, sino que su espíritu. En lo material, el heredero principal recibía una parte doble de los bienes de su padre, o sea, el hijo primogénito recibía una doble herencia de sus bienes. Ese es más o menos el contexto que está haciendo referencia, pero aquí estamos hablando de un discípulo que estaba pidiendo el espíritu de Elías para seguir la misma misión de lo que fue esa escuela de profetas durante todo lo que fue ese tiempo en que el pueblo de Israel estaba sumiso en la idolatría. Eliseo quería que se aplicara el principio de la herencia normal de las cosas espirituales. Por allí se encontraba todo tipo de profetas que serían sus herederos. Cualquiera de ellos podía haberse convertido en el sucesor principal de Elías. Por la vida que llevó, podemos suponer que la petición de Eliseo no se debía al orgullo, sencillamente quería ser un hombre de Dios que siguiera el modelo de Elías en un sentido espiritual, como su padre espiritual, como dice aquí, y lo vamos a ver en el mismo texto sagrado. Entonces, sigamos en el verso 10, él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieras cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas sí. No. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo clamando, y mire bien cómo se refería Eliseo a su maestro, le dice Padre mío, en un sentido también espiritual, lo mismo que es un sacerdote, o lo que es un abad, o lo que es un superior en un convento, en un monasterio, en un sentido espiritual, una paternidad espiritual, igual que Elías con Eliseo. Viendo ir a su maestro en ese carro de fuego, lo llama clamando por él: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Vamos bien entonces cuando Elías está siendo arrebatado al cielo, ese manto milagroso con el cual había abierto otra vez el mar, el río Jordán, él lo parte en dos, esa capa, y una parte de ellas la arroja a su discípulo Eliseo, dando a entender que con eso se iba a cumplir su petición, y con esa misma capa también Eliseo iba a hacer señales milagrosas y extraordinarias. Veamos a ver lo que nos dice sobre el manto en el verso 13, alzando el manto. En una ocasión Elías había echado su manto sobre Eliseo como acto simbólico, como aparece en Primera Reyes capítulo 19, Primera Reyes 19. Ahora él asumiría el estatus y el ministerio profético que éste simbolizaba sobre los otros profetas. Entonces, ¿con qué? Con la capa de Elías, igual como fue importante el bastón de Moisés, y también como veíamos el bastón de Aarón, con lo que era el sacerdocio, y que tuvo su lugar de reliquia en el arca de la alianza durante muchos siglos. Y sigue diciendo el verso 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Lo mismo que hizo su maestro, hizo otra vez Eliseo con esa capa por el cual Dios estaba haciendo ese milagro. Dice en el verso 14 también estos comentaristas bíblicos, haciendo referencia, dice: el manto no era más que un símbolo, pero en las manos de Elías había sido un instrumento del poder de Dios vivo. O sea, es un símbolo del poder de Dios. No es que sea algo que tenga que ver con magia, con hechicería, con algo como talismanes, porque no se puede confundir las cosas sagradas con lo que es el sincretismo religioso, ídolos, fetiches y todo lo que tiene que ver con brujería, con adivinación, con muletos, que todas esas cosas también son condenadas por la palabra de Dios. Aquí estamos viendo una cosa muy diferente en el contexto de estos dos
profetas. Es para Elías lo que la vara para Moisés y Aarón. Mire bien cómo estos mismos biblistas comparan el poder de la capa de Elías con el cayado de Aarón y Moisés, que aparece como veíamos en Éxodo 4:1-9 y en Éxodo 7:9. Se convirtió en el símbolo del poder de Dios en las manos de Eliseo. Ahí está. Ahora vamos a ver también otro pasaje muy importante, ya no con la capa de Elías en manos de Eliseo, sino con los mismos restos mortales, con los huesos del profeta Eliseo, y lo vamos a hacer también de esta otra Biblia de estudio, que es la Biblia del Expositor de Jimmy Seward, o también otra Biblia evangélica, que es comentada versículo a versículo. Lo importante de esta Biblia es que este mismo evangelista evangélico va dando la cita bíblica, y también lo que aparece en rojo son los comentarios que él da. Son los comentarios a veces muy importantes, muy instructivos. Y entonces vamos a mirar también lo que aparece también en el mismo libro de los Reyes, ya después de la muerte de este otro gran profeta Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, ya en el capítulo 13, verso del 20 al 21. La otra cita bíblica era la segunda de Reyes, capítulo 2, del 8 al 14. Esta es más adelante, donde dice: muerte de Eliseo y el milagro en su sepulcro. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Sucedió en aquel mismo año que bandas de moabitas vinieron a la tierra, y aquí hace un comentario nada más y nada menos que de Jerónimo de Dalmacia, este gran presbítero de la Iglesia Católica. Mire bien cómo un evangelista protestante va a hacer referencia a uno de los padres de la iglesia, que es Jerónimo, un presbítero de la Iglesia Católica, que tradujo la Biblia al latín por orden expresa del Papa Dámaso. Dice: Jerónimo nos dice que el lugar de su sepulcro estaba cerca de Samaria. Según Josefo, su funeral fue magnífico. O sea, este biblista está haciendo referencia a lo que fue la muerte de Eliseo, tanto a uno de los padres de la iglesia, el presbítero Jerónimo, como también al historiador judío Flavio Josefo. Sigue diciendo en el verso 21 el texto sagrado: y aconteció mientras ellos, los moabitas, sepultaban a un hombre, vieron a una banda armada y arrojaron al hombre el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vemos bien cómo también, ya después de muerto, que había recibido la doble herencia de Elías, con el solo tocar este cadáver, los huesos, como también los huesos de este profeta santo, virtuoso, un hombre de Dios que también realizó una resurrección, al igual que su padre espiritual, las dos resurrecciones que se narran en el Antiguo Testamento. Incluso después de muerto, sus huesos estaban, por así decirlo, pragmados del poder divino, porque revivió este cadáver solo tocando sus huesos. Y me llama mucho la atención, y quería resaltar el comentario que hace este biblista, Jimmy Seward, del verso 21. Este fue el último milagro atribuido a Eliseo, aunque ya él estaba muerto. Este último milagro cumplió al pie de la letra la promesa de Dios, en que su ministerio contaba con el doble de los milagros de Elías, y algunos fueron 2 veces más grandes. Entonces la porción doble fue una realidad hasta el mismo final de su vida, o sea, hasta los mismos huesos que ya eran los despojos mortales de Eliseo. Y da como referencia también la segunda de Reyes, otra vez en el capítulo 2, verso del 9 al 10, que acabamos de ver anteriormente. Bueno, eso en cuanto a milagros de objetos sagrados: la vara de Moisés, el bastón de Aarón, y también la capa de Elías, tanto en este profeta como en el profeta Eliseo. Pero también vemos dos hechos importantes ya relacionados con la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público. Sabemos que Jesucristo es el Dios hecho hombre, tiene poder divino, y Jesucristo hizo cosas extraordinarias. Los milagros de Jesucristo están narrados en los evangelios, pero también vemos dos hechos importantes en el cual no su persona en sí, su poder. Sabemos que Jesucristo curaba con su sola voz, o también cuando tocaba a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, pero también con sus propias vestimentas. Hay 2 milagros atribuidos a la túnica o el manto que utilizaba Jesucristo. Al fin y al cabo también estaba, por así decirlo, impregnado de todo su poder divino que emanaba de él, como siendo la segunda persona de la Trinidad, el verbo o el logos hecho carne. Vamos a verlo entonces. Aparecen estos 2 relatos en el Evangelio de Mateo. El uno en Mateo capítulo 9, verso del 20 al 22. Vamos a ver entonces Mateo capítulo 9, verso del 20
al 22, cuando Jesucristo cura a una mujer que tenía unas hemorragias, dice, en medio de la multitud ella se le acerca a Jesucristo. Dice, pero Jesús volviendo, vamos a mirarlo a ver un poquitico antes, podemos verlo desde el verso 20. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre que la hacía impura, ahorita vamos a explicar un poco esto, desde hacía 12 años, que tenía esa misma enfermedad, se le acercó por detrás a Jesucristo y tocó el borde de su manto, ni siquiera o sea, en la posición más baja, el borde o el final del manto de Jesucristo, con la ilusión de que con solo tocarlo iba a ser curada, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salvo. O sea, solamente tocando el manto de Jesucristo, ella pensaba, con esa fe que tenía ella, que después de 12 años, en esa misma situación en que había vivido de aislamiento, de acuerdo a lo que eran las mismas leyes levíticas de la impureza, del flujo de sangre en las mujeres judías, ella tenía la convicción de que Jesucristo sí la podía curar. Y sigue diciendo el relato en el verso 22, pero Jesús volviéndose y mirando dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces vemos también la dulzura, Jesucristo como ese gran taumaturgo, o del verbo taumación, o sea, el que hace milagros, accedió a la curación de esta mujer después de 12 años, solamente con la convicción de que ella, tocando el borde del manto de Jesucristo, iba a quedar sana. Ahora, quiero que veamos bien para darle un mayor realce de estos biblistas ya de la Biblia. Esta es la Biblia de estudio Holman, también es una Biblia de estudio, también comentada versículo a versículo, unos comentarios muy importantes que enriquecen y nos dan una visión más amplia de lo que estamos hablando, para que veamos la situación en concreto de esta mujer hace 21 siglos atrás, con la sociedad judía de aquel entonces y las mismas normas y leyes sanitarias y exclusión que tenían en aquel entonces, sobre todo con una mujer que era considerada un ser inferior al hombre. Decía, la situación de esta mujer la dejaba perpetuamente impura, como aparece en el libro Levítico, capítulo 25, verso del 15 al 31, y también en el libro Isaías 64:6. La sanción por entrar al templo de Jerusalén en condición de inmunda variaba desde 40 azotes hasta la muerte por lapidación. El borde de la túnica de Jesucristo, añadida a los 4 extremos del manto, se establecía en Números 15 del 38 a 39. O sea, las mismas vestiduras de los hombres tenían un significado especial. Los flecos del manto en sus 4 extremos, como aparece. Después ustedes lo pueden mirar en el libro de los Números, en el capítulo 15, verso del 38 y 39. También en otro libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 22, verso 12, como recordatorio de los mandamientos de Dios. Bueno, y más adelante también, si vamos a avanzar unos capítulos más, ya en el capítulo 14, verso del 34 al 36, también Jesús en otra región, ya en la región de Genesaret, también cura unos enfermos. Dice así también el mismo evangelista y apóstol Mateo narra, y terminando la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias para toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos de esa región. Pero mire bien cómo Jesucristo va a curar a todos esos enfermos en esta región, y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron completamente sanos. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es la relación de este episodio con la mujer hemorroísa? Bueno, aquí mismo lo van a entender estos biblistas. Dice, al parecer el pueblo de Genesaret sabía la curación de la mujer mencionada en el mismo capítulo 9, verso 20, o sea que ya se había corrido el rumor de esas sanaciones. Al fin y al cabo, en ese entonces, donde la medicina era muy precaria, no habían la tecnología, los antibióticos, las medicinas de aquel entonces alguien como Jesucristo, que tenía ese poder de sanar, se había extendido su fama, y en esta región ya los habitantes sabían. Y mire bien cómo todos los enfermos se acercaron y Jesucristo los curaba solamente con tocar su manto, del cual salía pues ese poder divino que emanaba como un ser divinamente hablando y humanamente, divino por el Padre y humano por su madre María. Entonces sigue diciendo, este milagro ocurrió en las inmediaciones de Cafarnaún y sentó un precedente para las curaciones al tocar el borde de su manto. Ahora, eso mismo también, ya para finalizar, no solamente ocurrió en el Nuevo Testamento,
con Jesús, sino también con uno de sus grandes apóstoles, el apóstol posterior a la resurrección, que es el apóstol Pablo, el gran fariseo que se convierte en el gran propagador del cristianismo. Entonces vemos también, como nos dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista y escritor sagrado Lucas, que también era discípulo de este eminente hombre, también hay más o menos el mismo contexto también, aunque un poco más de una connotación mayor. Lo encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, solamente los versos 11 a 12. Y vamos a finalizar otra vez con la palabra, la Biblia del expositor, porque me parece también interesante lo que nos dice este evangelista evangélico. Dice entonces en el verso 11 y 12 también, más o menos el mismo contexto que veíamos anteriormente, dice los milagros. Y hacía Dios singulares milagros por manos de Pablo. Mire bien que aquí nos da algo muy importante. Dios es el que hace siempre el milagro. Y eso lo reconoce la Iglesia Católica. Nosotros no decimos ni que María hace milagros, ni los santos, ni ninguna imagen religiosa, así sea de origen sobrenatural, como el manto de Turín, la sana en que envolvió el cuerpo de Jesucristo, que se conserva en la Basílica de San Juan Bautista en esta ciudad italiana, o también el manto de la Virgen de Guadalupe en la capital de México, y todas las demás reliquias de santos, por ejemplo la sangre de San Genaro, que también se licúa en Nápoles, Italia, cerca de su fiesta religiosa, algo que no tiene explicación, una sangre que está coagulada, se hace líquida. También la sangre de San Pantaleón en Italia, y también otras muchas reliquias e imágenes de origen divino con poderes pues milagrosos. Y aquí mismo también vemos que también eso viene de Dios, y aquí lo vamos a ver ya en la persona de Pablo. Dice, el Señor obró estas cosas, no Pablo, o sea, el que obra el milagro siempre es Dios, pero vamos a ver cómo Dios obraba milagros a través de este apóstol, y de tal manera, dice en el verso 12, que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, o sea, las vestimentas que él había utilizado, sudarios, o sea, mortajas, telas y pañuelos que habían sido tocadas ya solamente, no con Jesucristo, como vimos anteriormente, sino con un simple hombre mortal, un apóstol como era Pablo. Y aquí nos explica, porque me parece importante lo que dice el biblista, no hay ninguna indicación en el texto que él deliberadamente envió estas cosas, aunque él definitivamente pudiera haberlo hecho, sino más bien que la gente por su propia cuenta lo recogía, o sea, las vestiduras de Pablo se las llevaba como reliquias, y como reliquias también con poder milagrosa. Se llevaban al efecto o al poseído por demonios, evidentemente colocando la tela sobre la persona, y recibían sanidad o liberación. O sea, que fue tal el poder de Dios por medio de Pablo que hasta los pañuelos o los sudarios que había utilizado la gente se los llevaba, y ese pedazo de tela era tal el poder que se lo colocaban en medio, como dice acá, de los enfermos y de los posesos por los demonios, y se curaban. Y dice, y sigue diciendo el relato, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. No eran los pedazos de tela, recalca el evangelista. Pongan cuidado lo que dice. Estoy completamente de acuerdo, porque este es el contexto teológico, lo que estamos hablando de las reliquias, de las imágenes milagrosas, del poder que pueden hacer estos objetos sagrados. No eran los pedazos de tela que obraban la sanidad, sino más bien el poder de Dios, que utilizaba estas telas como un punto de contacto con respecto a la fe de las personas. O sea, era el poder otra vez catalizador, la forma como Dios, a través de las prendas impregnadas de este apóstol, podía obrar milagros, no solamente de enfermos, sino también de personas que tenían posesiones satánicas. Entonces, con estos testimonios que hemos visto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, damos ese argumento bíblico de reflexión, tanto para mis hermanos católicos como para mis hermanos evangélicos, de acuerdo a lo que nos dice las Sagradas Escrituras, y como lo hemos visto, con Biblias de estudio y con comentaristas, teólogos, pastores y doctores en estas materias, como veíamos, de estas Biblias importantes, de estas editoriales cristianas que solamente se consiguen en librerías especializadas. Entonces, como vimos, Dios obrando milagros a través del bastón de Moisés, también el bastón milagroso que retoñó de Aarón, que incluso se conservó como una reliquia en el cofre sagrado, al igual que
parte del maná en una jarra y las tablas de la ley. También el manto del profeta Elías, que oró también en Eliseo, y más sorprendente aún, los huesos de Eliseo también, que resucitó a una persona que había fallecido en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones, a la mujer hemorroísa ya con el manto de Jesucristo y a los enfermos de Genezaret, y también ya en Hechos de los Apóstoles, muchos años después de que Jesucristo había regresado al cielo, también otra vez Dios obrando milagros a través de los pañuelos o los sudarios del apóstol Pablo. Con eso entonces terminamos esta reflexión. Espero que les haya gustado, que sirva de crecimiento espiritual y sobre todo para adentrarnos mucho más en este fascinante mundo que son las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos y quedamos como siempre en el amor, en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos.